Gracias a EGAD Business School por permitirnos participar en este ejercicio donde vamos a compartirles algunos de los hallazgos que conocemos los especialistas que en esta sesión participamos para fin de poder compartir con ustedes lo que desde nuestras distintas trincheras hemos estado observando. Para mí, estar en este ejercicio con EGAD Business School es un privilegio y como catedrático de la escuela espero que les resulte igualmente interesante y desde ya pues le agradezco a Ignacio de la Vega, su decano, el permitirnos participar en él. Esta mañana tengo la suerte de contar con dos panelistas de lujo que me van a ayudar a darles un contexto de lo que estamos viendo desde distintas trincheras en la parte económico-financiera del país. Y vamos a empezar con uno de ellos, que es el señor Juan Carlos Cerdozaín. Juan Carlos Cerdozaín es director general y ejecutivo de EA Business Consulting y la idea es que Juan Carlos nos oriente sobre el contexto histórico que este tipo de pandemias han afectado y han cambiado el curso de la humanidad. Y Juan Carlos es ingeniero químico, él fue director del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, durante muchos años, y tiene también el detalle de ser un especialista en arte. Espero que lo disfruten igual que yo. Y posteriormente va a seguir José Alarcón Irigoyen, quien es asesor técnico del Comité de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Y José pues tiene una larga trayectoria en consultoría y en particular en el sector salud. Espero que también la parte de José, que tiene que ver con algunas de las preguntas en particular de los impactos que estamos sufriendo, les parezca tan interesante como a mí me lo ha parecido en el escenario de lo que puede ser el impacto de esta pandemia. Y sin más, quisiera pasar entonces con Juan Carlos Cerdozaín para que nos platique de su punto de vista en particular sobre la misma. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos. Voy a iniciar esta pequeña charla compartiendo con ustedes una pequeña presentación que se llama precisamente El Renacimiento en el siglo XXI. Espero que se alcance a ver bien. Tú me dices, José Antonio, ¿se alcanza a ver? Bueno. Muy bien. Perfecto. Bueno, esta pequeña charla de 4 horas y media que me pidieron, es broma, es de 10 minutos, le llamé El Renacimiento en el siglo XXI. Aquí tenemos a Peter Bruegel el Viejo, un hombre renacentista típico, siglo XVI, pintor flamenco. Bruegel, igual que mucha gente del siglo XVI, empezaron el Renacimiento con una sensación muy extraña en su conciencia, una sensación de la imposibilidad de obtener conocimiento y, lo más importante, la negación a la existencia y el valor de las cosas. Parece paradójico, pero sucedía en el siglo de la Ilustración, o previo a que despuntara. Esto se debió más que nada porque la gente renacentista tuvo como herencia los años oscuros medievales. Estos años oscuros medievales se caracterizaron por la peste, la enfermedad, muerte y malos gobiernos, por cierto, ¿no? Esto anteció la luminosidad del siglo XV. ¿Cómo veía la gente de la Edad Media el mundo amenazante que les tocó vivir? Ellos no preguntaron, pero les tocó vivir eso. Lo veían como un mundo demencial, totalmente demencial, como se ve en esta pintura hecha por el Bosco, que se llama La nave de los locos. Como dice el dicho, cada loco con su tema, ¿no? Aquí tenemos al fraile, aquí tenemos al trovador, al señor doctor, como dicen los ranchos, etcétera, ¿sí? Este mundo medieval
Era muy extraño, estaba lleno de mitos, fantasías, brujas, hechiceros. Había demonios. Esos demonios eran capaces de posesionarse de cuerpos humanos y por ello pues, había dos métodos para eliminarlos en esa época. Se usaban los servicios de la iglesia para hacer exorcismos o, para la gente un poquito más pensante, usaban los servicios médicos. Aquí tenemos un médico, ¿no? Los servicios médicos, como se muestra en este cuadro del Bosco, que se llama Extracción de la piedra de la locura, en donde el doctor está extrayendo pues, una piedra demencial que en la iglesia le llamaban gente poseída. Vean lo ridículo o la ridiculización que hace el Bosco a la época, donde pues el doctor pues, lleva un embudo en forma de sombrero, y más que nada lo que está haciendo es una ridiculización a la época y a las supersticiones del momento. Hay que recordar que el Bosco, al igual que Peter Bruegel, pertenecen a la escuela flamenca. Flamenca porque eran pintores que tenían sus talleres en Flandes, eran independientes y pintaban óleos más allá de temas religiosos. Retrataban la época como la veían y la ridiculizaban y la criticaban. Bueno, resulta que este mundo medieval era alucinante. La gente de la época no sabía cómo atacar el hambre, no tenía conocimientos, no sabía cómo atacar las enfermedades como la peste, la lepra, etcétera, que lo estaban debilitando y matando poco a poco. Obviamente, la gente medieval tuvo que lidiar con tres tipos de enfermedades. Nosotros estamos viendo el virus, pero en la Edad Media tuvieron que padecer enfermedades de tipo bacterianas, enfermedades fúngicas derivadas de hongos y virales. Sin embargo, hay que hacer reconocimiento a la gente de la Edad Media. Gracias a su fortaleza, tenacidad, esperanza, la humanidad sobrevivió, dándole paso al Renacimiento. Como les decía, hubo enfermedades bacterianas como la lepra. Esta enfermedad pues, se remonta desde el quinto milenio antes de Cristo, y finalmente se logró restablecer otra vez para mal de la gente en la Baja Edad Media. Otra enfermedad que atacó al mundo medieval fue la peste negra. La peste negra apareció entre 1347 y 1352, se propagó por toda Europa. Aquí vemos en esta reproducción de esta pintura cómo el Papa Gregorio I hace procesiones alrededor de la iglesia de Roma para pedirle a Dios que desaparezca la peste. Bueno, eran ritos que se dan en esa época. Ahorita hay ritos de gente con escapularios y estampitas, ¿no? Pero es muy respetable. En fin, la peste, en la Edad Media, no hay datos exactos, pero se estima que exterminó entre el 30 y el 50% de la población. Me refiero a la población europea, que de por sí ya estaba debilitada por hambres, guerras sucesivas, y un cambio climático que se dio en la Edad Media. Hubo un enfriamiento climático que ocasionó las hambrunas. Este cambio climático, que fue un hecho, cambió la forma de cosechar los alimentos, y a países pobres los hizo un poquito más fuertes, a los países fuertes los hizo un poquito más débiles, por este cambio de clima. Aquí vemos los efectos en esta pintura, es muy, muy dramática, de cómo era el efecto de la peste. Bueno, eso es la peste negra, y esto fue de origen bacteriano. Hay un segundo tipo de enfermedades que llegaron a la Europa medieval, que fueron de origen fúngico de un hongo que contaminaba. Se le llamaba el fuego de San Antonio. Hizo su aparición en el año 999 después de nuestra era. Es por eso que cada año la gente piensa que viene el fin del mundo, porque quedó muy marcado en la conciencia colectiva mundial, en Europa, lo que pasó en el año 999 y la entrada del año 1000, que trajo consigo el famoso fuego de San Antonio. ¿Qué era el fuego de San Antonio? Bueno, pues sobrevenía al consumir pan en mal estado. Fíjense muy bien, pan en mal estado. No que estuviese duro, sino que tenía un cornezuelo, una microtoxina llamada Claviceps purpurea. Era un cornezuelo, un hongo, en pocas palabras,
con terribles consecuencias que extendió el mal por toda Europa occidental. Los infectados sufrían fuertes alucinaciones derivadas de las altas fiebres y eran enfermos desmembrados. ¿Qué significa esto? Que las alucinaciones dio mucho origen a la parte oscura de la Edad Media. Veían cosas que no eran reales y eran enfermos desmembrados porque se les caían los miembros, las extremidades inferiores y superiores, prácticamente a pedazos. Era una especie de gangrena que devoraba manos y pies hasta que no quedaba otro remedio más que cortar. Esto es cuando el miembro no se caía por sí mismo, sin una gota de sangre. Si se caía por sí solo, pues ya no hay que cortar nada, ¿no? Las alucinaciones provocaron que la época considerase el mal de los ardientes o el mal del fuego como un fenómeno sobrenatural, un castigo divino. Y por eso no es de extrañar que desde el año 1000 se hubiese plagado en Europa de oráculos y predicadores que pronosticaban el fin del mundo. Los agustinos de San Antón, por ejemplo, aseguraban que para terminar con la fiebre ardiente, solo hacía falta el toque con uno de los báculos de uno de los frailes, los enfermos, para aliviarlos. Era una mentira, ¿no? El báculo no los alivió. Lo que sí los alivió fue dejar de ingerir ese alimento que traía ese hongo que los lastimaba terriblemente. Aquí vemos, por ejemplo, el Jerónimo Bosco. Hay un cuadro de él que se llama Las Tentaciones de San Antonio. Aquí está San Antonio. Es un tríptico donde aquí les pongo un enfermo de lo que se llama el mal de San Antonio o la enfermedad ardiente. Si la ampliamos, vamos a ver que este pobre hombre, pues ya se le cayó la pierna, trae aquí un pedazo de madera, se le caía una mano. Entonces era el mal ardiente, una especie de gangrena, repito, de origen por fungicidas. Y aquí tenemos un hospital, no es el IMSS ni el ISSSTE, es un hospital de la Edad Media, donde la gente está siendo tratada de este mal ardiente. En esa época, en la Edad Media, había conciencia de la superstición y la necesidad de las religiones para resolver los problemas de ese tipo de enfermedades. Sin embargo, ya había ciertos conocimientos médicos y ya había atenciones hospitalarias desde esa época. Bueno, eso es lo que ocurría en la Edad Media. Dejemos la Edad Media por un momento y pasemos al Renacimiento. Peter Bruegel el Viejo hace un retrato de la época y de sus enfermedades a través de un cuadro muy famoso que está en el Museo del Prado, que se llama El Triunfo de la Muerte. Bastante tétrico, pero no crean que es tétrico. Esa es la pura imagen. Este cuadro es una pintura sobre tabla. Nos da un extraordinario mensaje oculto. Hay que recordar que tanto Bruegel como el Bosco se adelantaron 300 años a su época. Siglo XVI es su época en que hicieron esos cuadros, pero se adelantaron 300 años porque realmente eran pintores surrealistas. Fueron disruptores del arte, en pocas palabras. El Triunfo de la Muerte, y hay que recordar también que el Bosco y Bruegel eran alquimistas. Practicaban lo que la Iglesia Católica llamaba el ocultismo, que era más que nada no era alquimia ni filosofía loca, era realmente el conocimiento y la ciencia. Esta obra del Triunfo de la Muerte, aquí hay otro fragmento de la misma, es más que nada una obra que nos platica y nos dice cómo eran las cosas mundanas en la Edad Media. Es una obra moral que muestra precisamente el triunfo de la muerte sobre las cosas mundanas, simbolizado a través de un gran ejército de esqueletos arrasando a toda la tierra. No respetan edad, situación social, creencias ni poder político. Todos los estratos sociales están incluidos en la composición sin el poder o la devoción para salvarles. Algunos tratan de salvarse, otros se abandonan a su suerte. Lo más relevante de este cuadro, del Triunfo de la Muerte, lo descubrí hace algunos años en el ángulo inferior derecho. Si ustedes se van al ángulo inferior derecho, se le va a poner un recuadro en rojo, van a ver a una pareja de enamorados. Es una pareja llena de esperanza por un mundo mejor, a pesar de la tragedia que se está viviendo en el mundo. Una pareja con la esperanza en un mundo mejor, en donde la muerte, en lugar de atacarlos, si lo ven ahí, está cantándoles una canción. La muerte
cantándole a la gente con esperanza. Qué paradoja. En esta extraordinaria escena del triunfo de la muerte, dentro del entorno de destrucción y amenaza, Peter Bruegel el Viejo nos hace conciencia que a pesar de la adversidad, la esperanza siempre triunfa. Pero además, esta pintura, a través de su simbología oculta, nos muestra 4 palabras de esperanza. No son invenciones mías, son interpretaciones modernas del cuadro de Peter Bruegel. Las palabras ocultas son B, I, D, A. En latín aparece como vita, nada más que no se ven en el cuadro. Y a lo que se refiere es la vida. Lo que nos está diciendo Bruegel es, a pesar de todo, existe el triunfo de la vida. Con nuestra inteligencia como seres humanos del siglo XXI, debemos evitar entrar en la desesperanza convirtiéndonos en ciegos que conducen a otros ciegos. ¿Qué diferencia hay entre la pandemia de ahorita y hace 11 años o las pandemias de principios del siglo que mató más gente? Pues que las redes sociales a veces y los medios mentirosos funcionan como ciegos guiando a otros ciegos. Dejemos de ser parte de ese grupo de ciegos y convertámonos en personas del siglo XXI. Por ello, ya casi para terminar, les muestro esta última obra de Bruegel que se llama La caída de Ícaro. Lo valioso y el mensaje de esta pintura no es muy visible. Se trata de un hombre viejo que yace muerto entre los arbustos y solo se alcanza a ver su calva. La calva se los puse en rojo, aquí está la calva del hombre muerto. Este hombre representa lo oculto. Para los antiguos alquimistas, la piedra filosofal. Para la gente moderna representa el conocimiento. Ese conocimiento que junto con la esperanza nos dará herramientas para salir fortalecidos de esta prueba de salud y económica que estamos viviendo. Una prueba que pudiera ser el preámbulo de una disrupción y tal vez aún no tenemos conciencia de que estamos abandonando a lo mejor el mundo medieval del siglo XX y entrando de lleno al renacimiento del tercer milenio. Muchas gracias. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu mensaje. Yo sé que tú eres un especialista en temas de sustentabilidad y en temas de consultoría de empresa, y el que nos hayas podido ilustrar también con tus conocimientos artísticos, sobre todo en pintura, verdaderamente en lo particular te lo agradezco. Y yo conecto este momento de esperanza que tú ilustras con el tema del conocimiento, precisamente con lo que José Alarcón ha estado revisando. José ya platicará él un poco más de su experiencia, pero no es un doctor, no es un internista, no es un infectólogo, es un consultor de empresas que se dedica precisamente a planear y proyectar pues momentos como el que estamos actualmente para fin de poder apoyar mejor a las empresas, y esto lo hace con el Consejo Coordinador Empresarial. José, ¿por qué no nos platicas lo que tienes para nosotros esta tarde? Sí, con todo gusto y muchísimas gracias por la invitación. Pues la idea con esta excelente introducción de Juan Carlos es platicar precisamente de este paradigma de guerra y vida para analizar las implicaciones COVID-19 en las empresas, ¿no? Y pues el gran enemigo acá es la curva de contagio. Bajo esta teoría del martillo y la danza que ha sido muy, digamos, difundida, en donde vemos que al principio iniciamos con la negación de no hacer nada, luego a momentos de mitigación en donde había ciertas medidas que se hacían y otras que no se hacían, a después darse cuenta que teníamos que dar un martillazo, lo que se le llamó el hammer, especialmente en el Reino Unido, en donde pues buscan dar ese martillazo a la economía y al aislamiento para que busquemos pasar a una etapa que ya se le llama la danza, en donde la curva de contagio va pues disminuyendo con la expectativa de que eventualmente se convierta en la nueva normalidad. Esta misma curva, en el caso de México, brillantemente Guillermo Torre, el martes de la semana pasada, ante el Consejo Coordinador Empresarial, en un webcast que hubo muy importante, él planteaba 3 escenarios para México que podemos ver en la gráfica. Evidentemente, la curva más alta pues es el escenario pesimista, luego esta intermedia es el escenario intermedio como tal, y luego tenemos un escenario óptimo abajo, que desgraciadamente, bueno, como podemos ver, si no se nos da un escenario optimista, pues lo que sería la línea punteada de la capacidad de camas y más casi en el piso, las unidades de
de cuidados intensivos van a ser ampliamente rebasados. Entonces, básicamente, ese es el reto, cómo podemos enfrentar esta curva, porque, bueno, sería terrible que nos sucediera que por falta de acciones adecuadas dejáramos de salvar miles de vidas y miles de empresas. De ahí que, pues, el objetivo en los próximos minutos es proponer un paradigma de guerra y vida para que, como empresarios que nos están escuchando, y como ciudadanos podamos analizar las implicaciones de un mundo cerrado hoy, pero con posterior apertura ante el COVID-19. Y bueno, ¿qué tipo de problema, nos preguntaríamos, bueno, y me pregunté en su momento, es el COVID-19, ¿no? Y para contestarlo, utilizamos este marco, este paradigma en donde tenemos, por un lado, una naturaleza de un problema, que puede ser un problema cerrado, más algorítmico, o un problema abierto, más heurístico, y luego la estrategia para abordarlo, que varía dependiendo del tipo de problema, si es reactiva o proactiva. Y el asunto es que esta situación de la pandemia nos lleva a que jugamos en los 4 cuadrantes, en este predicamento de salvar vidas y empleos, que nos lleva a tener que tomar una serie de acciones que, al ser un problema abierto, da lugar a tener que ser flexible, ser creativo, negociar, tomar posiciones que no habíamos tomado antes en ese cuadrante, y vamos a precisarlo en unos momentos. Luego tenemos el cuadrante 2, que es un problema también abierto, que es la oportunidad de mejorar sustancialmente nuestro sistema de salud, como lo veremos y lo comentaremos en el anuncio que se dio esta mañana en la conferencia mañanera. Después podemos tener también situaciones cerradas, más logarítmicas, que tienen que ver con todas las acciones para acelerar la adopción de la distancia social, y cosas que tenemos que seguir muy militarmente y muy disciplinadamente. Y luego, bueno, el cuarto cuadrante, que serían las de mantenimiento de esas cadenas de suministro, para que no dejen de fluir los productos esenciales que necesitamos para seguir operando. Entonces, de ahí que este paradigma nos presenta que tenemos que manejar ambas mentalidades, una mentalidad de guerra y una mentalidad de vida. La mentalidad de guerra la tenemos en los cuadrantes 3 y 4 de formulación y mantenimiento, donde tenemos que ser muy disciplinados, seguir protocolos, mantener la seguridad para que no haya rapiñas. Ese tipo de mentalidad necesitamos, pero también hacia arriba tenemos, para los cuadrantes de predicamentos y de la oportunidad de operar un mejor sistema de salud. Ahí necesitamos actuar con una mentalidad de vida, donde los valores universales predominan, la vida como el valor máximo universal, la supervivencia tanto de empresas como de personas, y la flexibilidad para tener ese tipo de creatividad ante la adversidad. Y vamos a entrar en cada uno de estos. En el primer cuadrante del predicamento, aquí el incentivo es para la supervivencia, y manejando, como ustedes lo han visto, y ha sido un proceso pues bastante fuerte de diferentes conversaciones, en los incentivos económicos para mantener este equilibrio. El equilibrio para mantener al empleo, como vemos aquí en esta primera manija que podemos activar, y las otras dos se refieren a acciones muy paralelas de incentivos a la liquidez de la persona o de las empresas. Y aquí están todos estos temas que se debaten en cuanto a la tregua fiscal, si diferir pagos, si permitir depreciaciones aceleradas en el caso de las empresas. Aquí tenemos este tipo de esquemas en este cuadrante de solución y de enfrentar al COVID. Y también somos conscientes de que ha habido propuestas muy importantes del Consejo Coordinador Empresarial, como la que se dio en marzo 31, de la preservación del empleo y la operación de las empresas de manera urgente, o la de abril 7, el martes pasado, donde se presentó el documento cuyo título ven ustedes aquí arriba, a la derecha de la lámina, de medidas para enfrentar la contingencia económica del COVID. Entonces, esto ha sido todo un proceso muy fuerte y muy desgastante del sector social, empresarial, privado y sector público, para llegar a la solución más adecuada, y ahí es en donde pues podemos ubicar esas discusiones y comparamos con otros países, en fin. Ahora, hablando del cuadrante 2, en el cuadrante 2 tenemos como una oportunidad es mejorar, pero urgentemente, ya traíamos ese pendiente en el sistema de salud, el sistema de salud con una colaboración público-privada. ¿Y por qué lo mencionamos así como algo vital? Porque aquí
intervienen elementos paralelos al sistema de salud pública, como es la sociedad, lo vemos en la primera gota, la segunda los empresarios y el sistema de salud en sí mismo. En la sociedad está habiendo toda una serie de esfuerzos aquí en México, liderados por FONSalud y la UNAM, proponiendo 5 áreas de donación de recursos para enfrentar la pandemia. No entro en detalle en cada una de ellas por tiempo, pero ahí va a quedar para su registro y lo puedan ver con más calma. Y esas son acciones paralelas a las acciones de la columna, digamos, 2 de los empresarios, en donde, bueno, hay 4.210.000 empresas aproximadamente en México, y ahí está habiendo pues una participación activa en seguir manteniéndolas con la mayor vida posible, pagando el IMSS y otra serie de impuestos, y algunos empresarios muy reconocibles dando inclusive donativos voluntarios. Y finalmente tenemos el sistema de salud. El sistema de salud que es paralelo y que tiene miles de unidades que pueden entrar en juego, y tenemos afortunadamente la excelente noticia que coincidentemente de esta misma mañana, en donde se firmó un acuerdo privado-público para poner a disposición, después de una primera, digamos, ronda en abril 7, donde se ofrecían 1.732 camas privadas COVID, a el acuerdo que se anunció y firmó hoy en la mañana de liberar 3.115 camas del sector público para atender hasta 12.500 pacientes en el sector privado. Y lo vemos como un primer paso de ver al sector como uno solo en vez de los hilos que tenemos. Dicho esto, pasamos al cuadrante 3, ya los cuadrantes que tienen que ver más con la flexibilidad, más que con la flexibilidad del sentido de supervivencia, con la disciplina, que en este caso es el distanciamiento social. Y aquí no me detengo mucho porque son temas que han sido muy bombardeados en redes sociales de medidas de distanciamiento, tanto cierres, restricciones, cancelaciones, cuarentenas, que pues nos exigen tener esa disciplina prácticamente casi militar para poder ayudar a hacer más larga y menos alta esta curva de contagio que ya platicábamos. Aquí ha habido diferentes comunicados, en este caso de CONCAMIN, miembro del Consejo Coordinador Empresarial, hacia las empresas en cuanto a sus empleados, extensivo a sus familias, para que se tomen toda una serie de medidas en este cuadrante. Ahora bien, el cuadrante 4 nos lleva a reflexionar sobre todas las acciones de mantenimiento, y la palabra clave aquí es seguridad. Seguridad de las cadenas de suministro de alimentos, de fármacos, de insumos, de servicios como agua, luz, que debemos de mantener para que la sociedad siga operando en lo que enfrentamos esta pandemia. Y aquí, pues bueno, ha habido comunicados, aquí continúo con el que hubo de CONCAMIN, pero hay una serie de comunicados directamente del CCE, con Canaco y de diferentes sectores industriales representados ante el CCE, las 12 grandes representaciones, para que los empresarios analicen sus cadenas de valor y vean los impactos. En fin, reflexionando y tomando en cuenta esta complejidad de COVID-19, podemos ver cómo ubicamos en los 4 cuadrantes, tiene todo tipo de problemáticas, pero este paradigma nos puede ayudar a tener un poco más de orden en nuestro pensamiento y ubicar en cada uno de los cuadrantes la realidad que estamos observando. Y dicho este tema de reflexión de guerra y vida, ¿qué podemos adicionar a esto, volteando un poquito hacia adelante? Bueno, en primer lugar, que tenemos que estar conscientes que COVID-19 se acompaña a su vez de 4 crisis en cascada, que ya hemos ido empezando a reconocer. Evidentemente está la parálisis económica, que ya comentamos, los países en default, que varios países pueden caer en default por la escalada en la deuda pública. Una tercera cascada que puede ser la explosión en los países en desarrollo, y ahí pues nos incluimos en Latinoamérica con una posible crisis de liquidez por la baja recaudación y altos subsidios que están llegando a prever requerir, y la crisis petrolera, ¿no? Entonces todo eso se nos junta y entonces uno dice, bueno, ¿y cuándo voy a volver a la vida normal? Y pues este asunto de las 4 cascadas que se pinta como 5, que salió recientemente en el Washington Post, la luz al final del túnel nos la plantea como una necesidad de actuar concertadamente los países en temas de comercio, migración y salud, especialmente los países del G7 y G20. Y
otro aspecto de reflexión, sin dejar de considerar que debemos de ver cómo está la política de la pandemia y la política en México, cómo se está moviendo en ese sentido. Y sin entrar a detalle en esta lámina, vemos una tendencia hacia el rojo y es donde tenemos que irnos preparando. Y pues dependiendo del sector en donde esté, me da, como vemos en este círculo, un poco mejor, un poco peor. Siempre hay ganadores y perdedores en todas las crisis, y debemos de saber colocarnos y también ver incluso las oportunidades, porque hay algunos jugadores que están ganando. Y ya para cerrar, entonces, jugaremos muy brevemente con los escenarios de la curva de contagio. Podemos tener una curva tipo M con variaciones pronunciadas, o una curva tipo L en un escenario optimista de variaciones poco pronunciadas. Es en cuanto a la curva de contagio. Si eso lo enfrentamos a los escenarios económicos, uno intermedio, pesimista y optimista, el intermedio con una economía que reacciona en forma inversa a la curva de contagio, que nos da una forma de U, una pesimista que es una L en donde la economía baja y se mantiene baja, con posibles escenarios según el porcentaje que ustedes quieran asignarle, de tal vez un menos 5% de crecimiento del PIB este año, y la optimista, que es el escenario tipo letra B de Victoria, con medidas relevantes contracíclicas que ojalá se tomaran. Entonces, al combinar todo esto, vemos una matriz de 6 posibles escenarios, entre los escenarios del COVID y los de la economía, y aquí pues ustedes pueden jugar con las probabilidades dependiendo de la fuente que quieran ustedes ver, y recomendando que analicen al menos estos 3 escenarios, especialmente el de la LM, que es el que tiene la mayor probabilidad. Lo pueden ver ahí como las siglas de lo malo o también lo mejor es si lo analizan, y también vemos otros 2 escenarios en el panorama. Eso es lo que ponemos en la mesa para que puedan analizar de una manera racional esta curva de contagio y este gran reto que ahora tenemos. Y pues los dejo con esta reflexión. Enfrentemos al COVID-19 bajo el paradigma de guerra y vida, y así lograremos salvar empresas y vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante tu presentación y muy gráfica de lo que estaremos enfrentando. Ahora voy a proceder a presentarles la presentación que les he hecho. No trato de abundar en todo lo exhaustivo que es el tema de banca en estos minutos. Simplemente creo que es muy importante que todos reconozcamos que las empresas son y serán siempre importantes generadores de empleo y bienestar de un país. Eso es indiscutible. También es indiscutible que el desarrollo de las empresas en muchos casos está ligado a los múltiples apoyos que otorga la banca. Y en México, acuérdense que no solo tenemos el sector bancario, también tenemos a los intermediarios financieros no bancarios y a otros nuevos jugadores como son las fintech. Y es por eso que una buena relación y un claro entendimiento de la función empresarial es básico para el crecimiento de ambos sectores, del sector financiero y del sector empresarial. Y creo que hoy más que nunca se necesita de esta mancuerna de empresa y banca, o empresa y sector financiero, para superar la gran crisis que enfrenta el mundo y, por supuesto, nuestro país. Entendamos primeramente que las propuestas y las proyecciones que se hicieron cuando se otorgó un crédito, en el momento que esto haya sido, pues hoy son totalmente diferentes. Y tenemos que medirlas, revisarlas y evaluarlas bajo esta óptica. No hablamos de un cambio de condiciones, hablamos de un cambio de época, antes y después del COVID-19, como lo decía Juan Carlos en su cierre, pues este puede ser el fin de la Edad Media del siglo XXI. Y claro que hay sectores que en este momento pues están sufriendo y están teniendo impactos muy importantes, como hay otros que afortunadamente pues están teniendo una bonanza que quizá no esperaban. Dentro de los sectores más afectados, pues están los hoteleros, los restauranteros, las líneas aéreas sin duda y las empresas de servicio que han sido severamente afectados por pues todo lo que corresponde a la generación de empleo y bienestar y pues que están perdiendo talento, pero al mismo tiempo pues también tiene un impacto directo sobre sus proveedores y sobre sus clientes, y en ese caso pues es una cadena de valor la que está siendo afectada. Y en esa cadena
suministro, pues hay varios que están teniendo este impacto de manera colateral. Nadie sabe en el mundo, como bien lo decía José, cuándo terminará el problema o al menos cuándo estará bajo control, y todos estamos muy atentos a cómo esto se va desarrollando, tratando de hacerlo, como bien decían mis antecesores, pues con información veraz y confiable y no nada más con lo que se está diciendo en los medios no oficiales. Por lo tanto, es más difícil saber qué medicina aplicar. Y les comento esto porque pues efectivamente la banca ha estado sacando una serie de programas para apoyar a los deudores. Sin embargo, la diferencia de este momento y otros parecidos es que cuando se han dado este tipo de ayudas, por ejemplo en los temblores, pues el temblor ya había sucedido, ya se había acotado el daño y la magnitud del problema económicamente, y pues lo mismo sucedía con los huracanes y otras pandemias, donde pues era relativamente fácil dimensionar el tamaño de la ayuda en relación a que ya se tenía acotado este problema, y hoy día no es así. Entonces, el asunto es que estamos dando medicinas que pueden resultar ser muy veniales en el sentido de poco eficaces ante el tamaño de la problemática que podemos estar enfrentando, y pues seguramente se tendrán que ir incrementando estas medicinas en la medida que vayamos avanzando durante el problema. Y yo creo que algo que es muy importante es que por parte de la sociedad civil, lo comentaba José, el CCE ha sacado su propuesta para apoyo a la PYME. También el sector bancario ha sacado una serie de apoyos que sin duda serán insuficientes para lo que este país necesita, y comparado con lo que otros países han hecho, pues también se ven en menor escala. Pero estoy seguro que en la medida que como sociedad podamos ir trabajando por un México unido y un México mejor, pues tendremos una serie de soluciones que podamos ir instrumentando en el camino. Antes de pasarles esta presentación, que no trata de nuevo de ser exhaustiva, quiero comentarles que humildemente mi credibilidad como catedrático de GADE pues era mucho mayor que la que hoy tengo como funcionario público, donde a un funcionario público, aunque es la misma persona y puede estar diciéndote básicamente lo mismo en relación a las fuentes que consulta, pues se le descuenta más del 50% de su dicho. Entonces, considérenme que en esta presentación voy más como catedrático de GADE, y espero que esto les ayude a apreciar lo que les voy a comentar. Primero, hay una serie de instituciones financieras que han estado sacando apoyos, y una de ellas pues, es el sector seguros. Las instituciones de seguros, en la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se especifica que tiene una serie de definiciones en relación precisamente a lo que el COVID-19 implica. Hay una serie de reclamos ya hoy día sobre si mi póliza incluye o no una afectación en el caso de gastos médicos mayores, por ejemplo, por el COVID-19, o aún más en el caso de una póliza de vida, si esto pues también incluye el COVID-19 o no. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en sus comunicados ha especificado que el COVID-19 está incluido de manera implícita, y que si hubiera problemas en la definición de estas situaciones, pues tendría que acudirse a la Conducef para procesar estas aclaraciones. Y les comento esto porque ya hay algunas aseguradoras que inclusive venden pólizas específicas que traen el COVID-19. Bueno, aunque no tuvieran implícito el COVID-19, me refiero, aunque no estuviera en la letra escrito, tiene que estar implícito, y ese es un tema que la Conducef está revisando de manera acuciosa. Al mismo tiempo, quiero comentarles que por el otro lado, la Comisión Nacional Bancaria sacó un decreto de facilidades regulatorias para que los distintos jugadores en el sector bancario pues tuvieran facilidades para los deudores. Entonces, en este decreto pues vienen facilidades para los deudores de tarjeta de crédito y para los deudores de crédito hipotecario, para los deudores de crédito personal o de nómina, y para los que tienen el tema del crédito automotriz.
Sin duda, también para las pymes hay una serie de reestructuraciones que se están permitiendo a la luz de estos criterios contables especiales, que lo que buscan es diferir por 4 meses el asunto de lo que es el pago y la condonación de intereses. ¿Por qué tuve la situación de ponerles láminas que ustedes no podrían leer primera instancia? Bueno, pues porque yo creo que es muy importante que ustedes vean la letra chiquita, sobre todo en las reestructuraciones con sus distintos intermediarios financieros. Y esta presentación se les va a compartir precisamente con el objeto de que ustedes puedan consultar lo que corresponde a todo lo que son las particularidades que tienen los distintos bancos. Si ustedes van a un banco en particular, es probable que reciban respuestas distintas a otro. Déjenme comentarles que el asunto, por ejemplo, de la banca en particular, si ustedes van al banco A, puede que en este momento les digan que está suspendida la parte de reestructuración porque todavía no terminan de afinar cómo lo van a echar a andar, pero que no les van a cobrar intereses durante estos 4 meses y que en tanto ya definen cómo va a ser su reestructura, entonces ustedes no tienen que preocuparse por eso. Hay un solo caso que es así. Hay otros casos, que son la mayoría, donde les están diciendo que por lo menos la prórroga incluye, si bien la condonación de intereses moratorios, porque ustedes pueden caer en esta parte de cartera vencida si no pagan, pues debieran de estar considerando el que se les estuvieran cargando intereses, como les digo, moratorios, que pues son más altos que los intereses vencidos, y además en el caso de tarjeta de crédito, que es el caso que estamos viendo, pues que fuera capitalizable, ¿no? Entonces, a la banca le queda claro que esta prórroga no deberá de contener intereses capitalizables. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que no va a generar intereses. Muchos bancos están tomando la postura de que esto le generará a sus clientes el pago de intereses ordinarios y que esos intereses ordinarios los podrá estar separando en una línea de crédito que al término del pago, por ahí del mes 4, por ahí del mes 6 de lo que estamos viviendo, podría estarse liquidando en esta cuenta personal, o inclusive al final de la línea de crédito, si pusiéramos el caso de 12 meses, se estarían liquidando en el mes 13, 14, 15 y 16. Entonces, a lo que voy es, esa condonación de intereses no estaría sujeta a los intereses ordinarios, solamente a los moratorios, y tiene una ventaja todo este esquema, por así decirlo, y esa ventaja es que no se les consideraría en buró de crédito, sino en una clasificación que no es crédito vencido, sino sujeto a un programa gubernamental o institucional. Entonces, bueno, sin duda que esto sería un apoyo importante, y en el caso de créditos hipotecarios, pues ustedes tienen aquí todas las condiciones que los distintos bancos estarían tomando. En la mayoría de los casos, pues obviamente no se incluye una adición en el plazo, y en otros de ninguna manera tampoco en el monto. Es decir, sería el mismo monto, simplemente el plazo estaría adicionado por 4 meses o 6, dependiendo de la reestructura que ustedes manejen. Pero de nuevo, les digo, yo creo que vale la pena que ustedes vayan a la página de Conducef, donde van a encontrar todos estos detalles y puedan checar en específico qué condiciones son las que aplican ese banco en el que ustedes son acreditados. Está el tema del crédito personal o de nómina, y ahí me voy a detener un segundo nada más para comentarles que así como la CNBV instrumentó este apoyo para el diferimiento de lo que serían los adeudos, pues también hay una serie de apoyos que tienen que ver con otras condiciones, como es el liberalizar a los bancos su coeficiente de liquidez, donde en su coeficiente de liquidez básicamente ellos van a tener más margen en este coeficiente de cobertura de liquidez para que sus activos elegibles al 28 de febrero que se hayan deteriorado,
pues no le impacten en sus límites de capitalización y le permitan al banco seguir generando crédito, otorgando crédito y seguir instrumentando estas medidas. Entonces, a lo que voy es, aparejado con esto, hay una serie de medidas adicionales que se están instrumentando para que los bancos no se deterioren y mantengan la solidez que hasta el día de hoy han mostrado. Es muy importante también conocer que en el caso de las emisoras, y esto se los comento porque pues, básicamente es lo que ha salido en las últimas 2-3 semanas, pues ha habido una serie de temas donde se les está ampliando un plazo para entrega de información hasta el 8 de julio, y hay un pronunciamiento muy interesante para aquellos que son contadores del grupo administradores, donde hay un reporte técnico del CINIF, de su comité de investigación, que es el número 48, donde dice que las condiciones que estamos viviendo no harán que las emisoras tengan que cambiar sus estados financieros ni ajustarlos. Simplemente en notas podrán estar revelando lo que es el impacto del COVID. Esto sin duda es toda una discusión porque para el 8 de julio que tengan que presentar esta información, seguramente habrán salido una serie de provisiones y de reservas y en muchos casos quizás las empresas que habían salido con buenos números pues no debieran de estar pagando dividendos ante la situación de deterioro que han sufrido. Pero el CINIF considera que esto se debe a situaciones particulares del COVID que sucedieron después del mes de febrero. Bien, a mí me gustaría nada más concluir esta parte para pasar a lo que son las preguntas. Con este cuadro, tratando de aparejarme con Juan Carlos en el tema de lo que es este hermoso cuadro del romanticismo, que es la medusa, es la balsa, que es el derivado de la Medusa, que es un barco francés que se hundió, y donde ustedes ven en el extremo inferior una serie de gente que pues de los 150 marineros que quedaron en la balsa, pues ya estaban en desesperanza o en muerte. Pero por otro lado, ven arriba, en la parte derecha superior, una serie de gentes que están observando un pequeño barco que está en el horizonte y que es el motivo de esperanza hacia donde tienen que ir para ser salvos. Yo les diría que estamos precisamente en una situación de todavía indefinición en muchos sectores. A mí me gustaría mucho más platicar y ahondar en la tarea que nos quedó pendientes, porque si hubiéramos caminado más rápido en la parte digital, creo que hubiéramos estado más fuertes para afrontar esta situación. Los bancos tenían toda una situación de regularización de biométricos para lo que es apertura de cuentas remotas, y algunos bancos hoy la están ya mencionando, lo están promocionando, y otros intermediarios financieros. Si hubiéramos tenido hace 18 meses una no prórroga para los biométricos, las transacciones serían más seguras. Si hubiéramos ido más rápido en la parte de onboarding remoto, en la parte de Open Banking y Open Finance, hoy día estaríamos mejor preparados para esto, pero pues los hubiera no existe. Estas regulaciones van a terminar saliendo para beneficio no solo de la banca, sino también de las empresas fintech, y poder estar mejor preparados para navegar en este mundo donde la parte física ahora se nos muestra impedida, pero la parte digital nos muestra una opción que, como veíamos en los cuadros de Juan Carlos, no teníamos en otras épocas y que nos permite afrontar con mucho mayor posibilidad de éxito este entorno. Yo con esto los instaría a que se sigan cuidando, a que sigan teniendo todas las precauciones para mantenerse en casa y seguir disfrutando de los programas de GADE. Y si les parece, voy a pasar nada más a unas preguntas muy sencillas que nos pasaron del auditorio, que tienen que ver con, número 1, esta pregunta va para Juan Carlos Cerdozaín, donde viene el tema de una serie de preguntas que tienen que ver con la gente. Dice Juan Carlos, si tú eres especialista en sostenibilidad, ahora que está sucediendo todo esto, las empresas están dando cuenta que pueden operar con menos gente, que menos gente les aporta valor, como que fue muy brutal la manera como de pronto se ve que ya no hay gente que
por ejemplo, agregue poco valor y que podrías vivir sin ellos, o las oficinas, que ya no tiene caso el seguir rentando más y más espacios. Tú ya tienes un espacio dado y el home office sin duda se va a volver una constante. En temas de sustentabilidad, ¿tú qué piensas, Juan Carlos? Bueno, yo creo que esto del COVID-19, independientemente de su origen, lo que nos está empujando es a una nueva realidad. Obviamente, el sistema educativo va a cambiar. Ya nos dimos cuenta los que damos cátedra, que hay clases que se pueden mezclar entre vía remota y vía vivencial, y que no necesariamente hay que ir a un lugar en específico cada semana, por ejemplo. Eso ya es un aprendizaje que nos está reforzando el COVID. Otro aprendizaje que nos está reforzando, y repito, la palabra es reforzar porque ya existía, el home office y el tipo de actividades en las empresas, simplemente lo que va a estar pasando es que va a cambiar más rápido. Y el otro tema es la forma de participar en una empresa. Tampoco es nuevo esto, simplemente el COVID lo está catalizando. Y es que en las empresas de ahora, a las personas se les evalúa por crear valor en las empresas, no para reproducir información o reproducir lo que aprendieron en una escuela. Tienes que crear valor, ¿no? Pues no es un tema del virus, es un tema que ya traíamos desde varios años, y simplemente con esta situación de aislamiento y de falta de contacto face to face se está catalizando. Desde el punto de vista de sustentabilidad, pues yo creo que ahorita, pues todos los que participamos en el mundo laboral, tenemos que tener más conciencia que nuestro rol es crear valor. Y para crear valor necesitamos tener capacidad de crear nuevo conocimiento. De ahí parto de que realmente yo creo que de una forma muy romántica, pues nos estamos aproximando a un renacimiento muy distinto al que vimos. La normalidad que vivimos hasta febrero no va a regresar. Hay que acostumbrarnos que eso cambió, va a cambiar, y que estamos en una nueva realidad. Nos cayó el renacimiento de golpe debido al COVID. Y la manera de manejarnos tiene que ser muy distinta, y la sustentabilidad va a depender de qué tanto valor estamos aportando a las organizaciones. Lo que ya sabemos de hace más de 20 años, ¿no? Evaluar a la gente por resultados, no por hora asiento, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante, muy ilustrativo. José, tú presentabas una gráfica de todas las empresas que están adhiriéndose al programa del CCE y que de alguna manera van a ser apadrinadas, y tú presentabas las distintas formas como íbamos a salir de esto, ya sea con una V o con una U muy pronunciada. La pregunta que tengo aquí enfrente, que se me hace muy interesante, es ¿y qué pasó con los planes de continuidad de negocio? ¿Cuántas empresas de estas tenían un plan de continuidad de negocio, y cuántas de estas realmente están pudiendo operar bajo este plan de continuidad de negocio? Y si estos planes mostraban escenarios tan fuertes como los que estamos viviendo. ¿Alguna consideración al respecto? Sí, Toño, muchas gracias. Pues bueno, me parece que esa pregunta tiene que contextualizarse en función de el tipo de empresa en cuanto a su tamaño y en cuanto a su cobertura, ¿no? Digamos que hay 4.210.000 empresas en México, como mencionábamos, pero de esas el 99% tiene menos de 10 empleados, ¿no? Entonces, pensar en que esas empresas tenían un plan de contingencia podía ser algo ambicioso. Ya las empresas que tienen arriba de 250 empleados, y las multinacionales y las internacionales, pues definitivamente ahí es donde sí vemos que podía haber ese tipo de previsiones, y de ahí que busquemos siempre apoyar a la micro y pequeña empresa, que ha sido el énfasis del Consejo Coordinador Empresarial, con una visión de cadenas, ¿no? De cómo en la cadena jalamos a los más pequeños con la inercia del mediano y del grande, y viendo a ese grande o mediano también con una perspectiva internacional. Entonces, bueno, sí creemos que es una lección para las empresas en cuanto a estar dando mayor énfasis a lo que puede surgir que no planeábamos, y ahí es en donde lo ligo a la respuesta también de Juan Carlos, de que este nuevo renacimiento pues trae una reconfiguración de esas cadenas de suministro a nivel
internacional que va a tener impactos también en México, en donde se está viendo, bueno, ya no puedo depender nada más de un lugar, tengo que distribuir más el riesgo, no puedo depender nada más de una ubicación geográfica, y tal vez ahí hay oportunidades, ¿no? Y por otro lado, vemos, y aprovechando, aunque me alargue un poquito más en la respuesta, todo el asunto del resurgimiento de la digitalización, en donde también, en el caso del sector salud, el resurgimiento de la importancia de la telemedicina, la atención a distancia, también impone retos para la regulación, ¿no? Básicamente sería la reacción, Toño. Gracias, Pepe. Y a mí me gustaría que cerráramos los tres con algunas reflexiones de lo que se proyectó en las preguntas del inicio. Quizá tú en esta puedas abundar un poco más, José, sacando la bola de cristal. Pero la primera pregunta era en relación a cuándo se espera el fin de la pandemia. Tú lo proyectaste en tus slides muy bien. La mayoría respondió que aún no se puede saber. A mí se me hizo muy interesante porque demuestra cierto criterio de información y de conciencia del grupo que nos está escuchando, porque si bien llevan un tiempo ya confinados y sin salir de sus casas, están conscientes de que el 45% de los que están viéndonos no pueden todavía, o no podemos saber todavía cuándo esto va a acabar. Y el 32% dijo que para principios de junio. Quiere decir que cerca del 77% sabe que esto no se va a levantar rápidamente. ¿Alguna reflexión sobre esto? Sí, definitivamente, como ya también apuntaba Juan Carlos, esto ya se convirtió en el nuevo normal. Incluso debemos de pensar que el virus puede mutar y ya convertirse, como ahora lo tenemos el catarro, nomás que con un mayor impacto, ¿no? Entonces, como se plantea en el martillo y la danza, lo que esperamos es que sí le podamos dar el martillazo más fuerte posible al inicio, pero vamos a tener esa danza de subidas y bajadas a las que nos tenemos que acostumbrar, y precisamente ahí es donde viene ese escenario que nos tenemos que imaginar, que así como nos costó trabajo encerrarnos, cerrar la puerta, la apertura no va a ser de un día para otro. Ahí va a tener que haber una serie de estrategias muy inteligentes por ubicación geográfica, por tipo de industria, por edad de la población, para proteger a los que pueden estar más vulnerables. Y esa estrategia de apertura, que va a tomar también varios meses, se va a dar en forma paulatina y habrá que irla diseñando muy inteligentemente, ¿no? Se habla inclusive de apoyarnos en ciertas herramientas tecnológicas para que aquellos ciudadanos que vayan entrando ya a la normalidad parcialmente puedan estar a su vez protegidos. Entonces sí, veamos el periodo de encierre, luego una transición que tenemos que hacer muy inteligente a esa apertura, y luego una apertura siempre muy cautelosa, pensando en que la danza vino para quedarse. Fíjate que en este ejercicio de preguntas, y ahí quizá Juan Carlos nos puede dar también su sensibilidad, hicimos una que decía que si esto era una crisis de salud, el 2% comentó que solo era una crisis de salud, el 10% comentó que solo era una crisis económica, y el 87% respondió que es una crisis de salud y económica. Yo no sé, Juan Carlos, aquí, en qué momento la crisis económica puede pasar a ser más importante que la crisis de salud, o si debiera de pasar a serlo, o cómo debiéramos de ir acompasando este ejercicio que nos platica Pepe, que tenemos que ir poco a poco saliendo del enclaustramiento, ¿no? Bueno, mi opinión personal, es mi opinión nada más. Yo creo que ahorita, por mi edad, puedo decir que soy sobreviviente del sismo del 19 de septiembre del 85, del sismo de hace 3 años. Somos sobrevivientes de la crisis terrible que vivimos en México después del reinado de López Portillo y Miguel de la Madrid. Somos sobrevivientes también del N1H1 hace 11 años, que estuvimos encerrados también. Y yo me diría los números muy fríos, ¿no? Hay 2 puntos importantes. Primero, lo dejo como interrogante, ¿no? Al 5 de abril de este año, si revisamos los datos de la BBC y del Instituto Hopkins, donde se muestran los contaminados y los muertos, si nos vamos al total muertos en el mundo, el 86% de los muertos
hasta el 5 de abril, estaba en Estados Unidos y en Europa. Y en el eje chino-ruso era el 7%. No quiero especular, pero simplemente hay un factor ahí importante de por qué se dio de esta manera, no lo sabemos, pero lo que sí es importante es que si vemos el total muertos en el mundo, con el total de la humanidad y el total de infectados, el porcentaje es muy bajo. No implica que por eso no bajemos la guardia, pero yo creo que a diferencia de hace 11 años con el N1H1, a diferencia de la pandemia española de principios del siglo XX, a diferencia de la Edad Media, pues resulta que ellos no tenían WhatsApp ni redes sociales. Yo creo, en mi opinión, que el problema existe, por supuesto que existe, hay que cuidarnos, pero ya se ha magnificado por las redes sociales. Aquí el consejo importante es, vayamos a las fuentes, ¿no? Como la que nos comentó José, aquí nos a las fuentes de información fidedignas y dejar de guiarnos por las redes sociales que muchas veces desvirtúan la información. Ante esto yo creo que sí, el virus, si somos muy más papistas que el Papa, pues mejor va a tardar un año en irse de cada lugar, ¿no? Obviamente los virus son virus, ahí están, no son bacterias, ¿no? Pero yo creo que también estamos a empezar a trabajar con un poquito más de normalidad, y esa normalidad significa adaptarnos a las nuevas condiciones que ya comentamos. Gracias, Juan Carlos. Y esto me sirve precisamente para también comentar sobre lo que se mencionaba sobre el impacto que va a tener en el Producto Interno Bruto de México, donde el 40% respondía que aún no podemos saber el tamaño del impacto y el 34% mencionaba que iba a ser de más del 5%, como ya lo anticipaban algunas corredurías la semana pasada. Y curiosamente, un 13% dijo que iba a ser más o menos igual al PIB del 2019. Entonces, seguramente al ser un auditorio muy informado nuestro, el 13% que piensa que le va a ir más o menos igual que en el 2019 es porque en sus industrias, en sus empresas, han tomado las medidas o se han visto favorecidos porque están quizá en el sector salud, porque quizá están en el sector agrícola, que como quiera pues se va a seguir demandando, etcétera, etcétera. Pero el 74% mencionaba que era el 5% o que no lo podíamos saber. La realidad es que estando cerca de gente que maneja los números y viendo la periodicidad con la que INEGI, con la que Banxico, con la que la misma comisión y algunas otras fuentes están presentando sus números, yo me inclino por el tema de que aún no se puede saber. Yo creo que hay todavía muchos datos que tenemos que ver cómo salen para el cierre del primer trimestre, que es marzo. Después ver cómo esto ha terminado impactando a los deudores y a las moras en los meses de marzo, abril y mayo. Y yo creo que una vez que tengamos más preciso el término del impacto en el cierre de estos periodos de las fases 2 y luego 3, podremos tener más elementos para ver de qué magnitud va a ser el impacto al PIB. Yo creo que, por contra, como tú bien lo mencionaste, las empresas tienen que seguir viendo la manera no solo de empujar sus negocios y de minimizar su pérdida y pasar esta normalización en su plan de continuidad de negocio, sino también la manera de ampliar la forma de esta nueva norma de trabajo, de esta nueva forma de ver las cosas y de expandir mercados y de inclusive migrar de lugares donde hay productos que quizá ya no son tan necesarios a otros que sí lo sean para que puedan salir adelante. Entonces, yo me quedo con un mensaje como tú, Juan Carlos, lo pusiste en tu último cuadro y yo traté de hacer lo mismo, reflejando que este es un momento de oportunidad y los invito a todos a continuar viendo los webinars de GADE para el que sigue del 15 de abril, donde vienen las estrategias para mantener la salud y el talento en las organizaciones. Y aquellos que hayan estado presentes en este webinar y que gusten, se les va a hacer llegar el libro de FinTech que escribí con EGADE a sus correos electrónicos, porque hubo varias preguntas precisamente sobre el tema de FinTech, cosa que me hace mucho sentido,
porque si las fintech ya estuvieran funcionando desde hace tiempo, estoy seguro que el financiamiento a través de estas plataformas digitales nos ayudarían mucho ante esta situación. Yo les doy las gracias de parte de mis colegas, José Alarcón Irigoyen y Juan Carlos Erdosaín, y espero que les haya sido de interés la charla de esta tarde. Muchas gracias y seguimos con los webinars de GADE.